Se dice que el mundo astral es uno de los dos planos de la quinta dimensión. Es el sitio donde los sueños ocurren, donde se dan enseñanzas místicas y a donde van los muertos. Sin embargo, significa algo más, porque es el lugar o espacio del que poco sabemos. Es posible ir ahí conscientemente y encontrarnos con seres espirituales, descubrir conocimientos secretos, aprender sobre nosotros mismos, ver dónde están tus obstáculos espirituales, tus defectos internos, aprender sabiduría secreta acerca de la muerte, el proceso de despertar la conciencia, recibir premoniciones sobre el futuro, recibir orientación, descubrir el motivo de tu vida, descubrir qué pasa cuando morimos y mucho, mucho más. Sin embargo, debo advertirles, debemos tener mucho cuidado a la hora de llevar a cabo este tipo de prácticas, ya que, así como en el mundo físico, en el mundo espiritual también existen muchos peligros que podrían afectarnos tanto espiritual como físicamente. Yo soy el documentalista y esto es cómo hacer un viaje astral. Antes de comenzar hay que comprender el mundo astral no solo en términos de otra dimensión, sino en lo que realmente podemos hacer estando en él y qué no podemos hacer. De acuerdo a las experiencias de personas que han realizado viajes o desprendimientos astrales, es mucho más emocionante que cualquier cosa que puedas llegar a experimentar leyendo un libro o viendo un video. Por la simple y sencilla razón de que lo que pasa es real y te está sucediendo a ti. Cuando realizamos un viaje astral nos encontramos en otra dimensión, existiendo fuera del mundo físico. Podemos volar, atravesar paredes, objetos, encontrarnos con gente y viajar a lugares lejanos. En resumen, es una experiencia muy profunda y mística en donde la fuerza de voluntad es un elemento clave para lograr mantener este tipo de experiencias. Lo espiritual es parte del plano astral. Este no se puede explicar sin mencionar a los seres espirituales porque el plano astral es su mundo. Ellos viven allí de la misma manera que nosotros vivimos aquí, y si viajamos lo suficiente, tarde o temprano nos encontraremos con ellos. Cada noche, al dormir, sueños ocurren, se recuerden o no. En estos sueños, imágenes del subconsciente se hacen realidad y uno existe en el mundo que proyecta. No todos los sueños son proyecciones del subconsciente. Algunos pasan realmente en el plano astral, mientras otros son escenas o lugares que son puestos por nuestro ser interior. Cuando dormimos dejamos atrás el cuerpo físico, que contiene la psique en el plano de lo material, y entonces entramos a la quinta dimensión. Sin embargo, siempre nos mantenemos conectados a nuestro cuerpo físico mediante algo conocido como el cordón de plata, lo que hace posible volver al cuerpo físico al despertar. Así que, mientras dormimos, mensajes son enviados desde nosotros, la psique, en el astral, a nuestro cuerpo físico, incluyendo el cerebro y viceversa. Todo esto a través del cordón de plata. Si te interesa saber más con respecto a este tema, puedes encontrar un video en mi canal. El plano astral es el primero de los dos planos de la quinta dimensión. En total, hay 7 dimensiones, de las cuales hablaremos más ampliamente en otro video. Pero la mayoría de las personas conocen las 3 primeras.
Algunos pocos sabemos de la cuarta, que es el tiempo, y que es reconocida por la ciencia o la física cuántica, que postula la posibilidad de la existencia de universos paralelos e incluye a la quinta dimensión en esto. Pero para viajar a la quinta dimensión es necesario una ciencia interna, la exploración de la psique, y aquí es donde la ciencia común se despide. Aquí es donde nosotros, de manera espiritual, estudiamos y experimentamos, comprobamos y ganamos conocimientos. Todos estamos familiarizados de alguna manera con el astral, porque es a donde vamos en los sueños. Excepto que en una experiencia astral tú estás realmente allí y sabes que estás allí de la misma manera que sabes que estás en este mundo físico. Pero ¿cómo podemos realizar entonces este tipo de viajes de manera consciente? Lo cierto es que no es fácil. Lleva mucha práctica y ciertos conocimientos. Así es que lo repito, hay que tener mucho cuidado al hacerlo. Hay 4 maneras básicas, repito, básicas, de tener una experiencia fuera del cuerpo. La primera es proyectando. La segunda es despertándose de un sueño, es decir, saber que estás en un sueño y que estás en el mundo astral. La tercera es teniendo una experiencia cercana a la muerte y la cuarta es, precisamente, con la muerte. Todas las personas, sin excepción, viajamos cada vez que dormimos a este plano existencial, en donde nuestro espíritu interactúa de manera sutil con otros espíritus y posteriormente vuelve al cuerpo físico una vez termina de experimentar lo necesario. Esto es una parte normal de nuestras vidas. Dejar el cuerpo físico atrás para que descanse y recupere sus energías. De otro modo no podríamos sobrevivir. Pero hay que tomar en cuenta en que puede haber entidades allí que te impidan explorar o que te perturben de alguna forma. Con respecto a esto debes saber que es imposible desconectarte de tu cuerpo, que no quedarás atrapado en este plano y que tarde o temprano volverás a él por medio del cordón de plata. No obstante, si no tienes el cuidado adecuado o el conocimiento suficiente, podrías traer algo contigo. Entidades malignas conocidas como cadáveres astrales. Ya tengo un video con respecto al tema en mi canal. Preparando la proyección astral. Los prerequisitos para tener una proyección astral son pocos. Un lugar tranquilo y seguro. Elección de posturas que no causen tensión. Capacidad para cambiar tu estado de conciencia. Crear el medio perfecto. A nadie le gusta la sensación de ser desconcentrado de golpe. Así es que tanto los intrusos como los espectadores no son bienvenidos, ya que al principio de nuestra práctica debemos procurar un ambiente de paz y silencio. Mantener el cuerpo abrigado. Cuando trates de proyectarte astralmente debes tener el cuerpo bien abrigado. Si dejamos que el cuerpo se enfríe demasiado, será más fácil conservar un estado meditativo. Un cuerpo totalmente relajado e inerte se enfriará rápidamente. Por lo tanto, nuestro sistema nervioso autónomo nos despertará para que tomemos las medidas necesarias. Por eso es aconsejable cubrirse con alguna manta liviana antes de comenzar. También es conveniente el uso de ropa suelta y cómoda que no nos vaya a distraer. Encontrar la postura adecuada del cuerpo. Elegir una postura para la meditación en la que uno pueda permanecer cómodo durante 30 a 60 minutos es esencial. Esto generalmente significa no cruzar los brazos o las piernas a menos que ya estés acostumbrado a practicarlo de esa manera. No obstante, para la mayoría de nosotros, los brazos y las piernas cruzadas se sienten incómodas después de un rato, y esta incomodidad física nos distraerá del objetivo que intentemos lograr.
Muchos ocultistas de las escuelas occidentales creen que los brazos y las piernas cruzadas impiden el flujo de la energía personal que se necesita para lograr un desprendimiento astral exitoso. Estados alterados de conciencia. Una proyección astral exitosa no requiere un profundo estado meditativo, o lo que algunas veces se denomina estados alterados de conciencia, pero sí exige que sepamos cómo entrar en dichos estados y salir de ellos, con razonable facilidad. De allí que se requiera mucha práctica. Sin embargo, no existe un gran misterio para este proceso ni tampoco es algo que solo los elegidos o talentosos puedan lograr. La palabra alterado solo significa un cambio. Un estado alterado de conciencia solo se refiere a una variación o cambio en el número de ciclos de ondas cerebrales que producimos por segundo. Es así como se explican las diferentes etapas o estados o fases del sueño o de la conciencia. El estado beta es la conciencia normal en estado despierto que se usa para un pensamiento activo, para el estudio, el razonamiento y la conversación. En otras palabras, si estás viendo y escuchando este video, estás en estado beta. Estado alfa es un estado alterado de leve a medio, utilizado para una meditación de nivel medio poco profunda. Es también el estado mínimo necesario para cumplir exitosamente con las tentativas más esotéricas, incluyendo la proyección astral. Comprende estados de ensoñación, focaliza el pensamiento no analítico, se puede mirar una pintura o hacer una lectura superficial, contemplar un atardecer o perderse en los pensamientos. Despertar de este nivel no es difícil. Estado teta. Se trata de un profundo estado alterado asociado con el Zen, otras prácticas esotéricas complejas y el sueño mediano a profundo. Despertar de dicho estado puede ser moderadamente difícil o desagradable. Estado delta. Este nivel se caracteriza por los niveles de sueño más profundo y está presente cuando nos encontramos en estado de coma. No hay conciencia del cuerpo físico o de sus necesidades. Si bien algunas personas pueden recordar detalles, hechos y conversaciones que tuvieron lugar en el cuarto o alrededor de ellos, despertar de este estado limita entre lo más difícil y lo casi imposible. Concentrándose en la voluntad. Una vez que estemos totalmente relajados, hacemos una respiración profunda y comenzamos a concentrar los pensamientos en una sola cosa. Puede ser lo que sea, un objeto, un árbol, una persona, un lugar, nosotros mismos, etc. Algunas personas suelen elegir una frase para repetirse a sí mismos una y otra vez. A este tipo de palabras se les conoce como mantras y suelen ser utilizadas cuando se está meditando. Un mantra funciona manteniendo una frase breve, genérica y relacionada con un propósito. En primer lugar, el motivo por el cual deseamos alterar nuestra conciencia. Existen algunos mantras muy conocidos y con diferentes propósitos. Por ejemplo, es el mantra para meditar más universal. De hecho, para estas corrientes filosóficas y espirituales representa el sonido del universo. Es el origen de todo, esa vibración primordial que comprende a su vez todos los demás sonidos. Este mantra ayuda a concentrar la fuerza interior. Se emplea para eliminar los obstáculos internos. También fomenta el coraje y la confianza.
es el mantra más utilizado para salir del cuerpo y tener una proyección astral. Significa lugar de paz. Significa estar con Dios o contemplando a Dios. Significa sanar mi alma. La palabra mantra proviene del sánscrito man, que significa mente, y tra, que tiene el sentido de protección o también de instrumento. Los mantras son recursos para proteger nuestra mente contra los ciclos improductivos de pensamiento y acción. Aparte de sus aspectos vibracionales benéficos, los mantras sirven para enfocar y sosegar la mente. Al encontrarse en la repetición del sonido, todos los demás pensamientos se desvanecen poco a poco hasta que la mente queda clara y tranquila. Hablar del mundo astral en un solo video es completamente imposible. Pero ahora que conoces un poco más, quizás te atrevas a profundizar en el tema. Si te gustaría que explicara más acerca de este maravilloso mundo, déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista. Y esto fue Cómo hacer un viaje astral. Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del Terror.